Estamos gratamente acompañados del doctor Carlos Sánchez Berzaín, destacado politólogo boliviano, es presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Es un gusto recibirlo en el programa. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Saludo a usted y a toda su audiencia en el Perú y en toda la región. El escudo de las Américas. ¿De qué se trata? ¿Qué países comprenden? ¿Cuáles son los objetivos? ¿En qué situación se encuentra actualmente? El escudo de las Américas refleja el eje de confrontación que se ha dado en este siglo entre las dictaduras de delincuencia organizada contra la democracia. Eso quiere decir que al fin, después de un cuarto de siglo en que las democracias de las Américas han sido presionadas por la delincuencia organizada que ha tomado gobiernos y que ha tomado poder político y que bajo la expansión de la dictadura de Cuba ha instalado dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador con Correa. También instalado gobiernos paradictatoriales, o sea, gobiernos en democracia, en países democráticos, pero que responden a las dictaduras, como son los de México con López Obrador y Sheinbaum, Colombia con Petro, Brasil con Lula, Boric de Chile, que se acaba de ir, Xiomara Castro en Honduras, que ya se ha ido, los Kirchner en la Argentina, que ya no están, una larga lista de gobiernos paradictatoriales. Luego de todo este tiempo en que las democracias han sido atacadas con elementos de guerra híbrida, o sea, de guerra indirecta, que son migración forzada, narcotráfico de cocaína y fentanilo, tráfico de personas, penetración del crimen común operado por estos regímenes, manipulación de la política interna con el calentamiento de la calle, financiamiento de candidaturas, habilitación de criminales para que sean representantes políticos y un largo etcétera también, pues ha sucedido que el año 2025, a partir de la llegada a la presidencia de Estados Unidos del Trump 47, el presidente Donald Trump, que es el 47 presidente de los Estados Unidos, ha cambiado la política interna de Estados Unidos, priorizando la seguridad nacional. A partir de eso ha cambiado la política exterior y con eso ha cambiado la geopolítica de las Américas y el mundo. En noviembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos emitió un documento que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional, en la cual se establece con toda claridad que Estados Unidos va a proteger su país, pero para proteger su país va a proteger todas las Américas. Y por eso promuevan la doctrina Monroe con lo que llaman el corolario Trump. Y le avisan a todo el mundo que cualquier ataque contra la democracia, la estabilidad, la economía, el territorio o cualquier forma de agresión contra un país de las Américas es una agresión contra Estados Unidos. En ese contexto identifica al crimen organizado que está atacando a las democracias. Estados Unidos había puesto ya en marcha su operación Lanza del Sur, con la cual empieza la destrucción de narcotraficantes y de envíos de narco, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y después llegamos al 3 de enero de este año, cuando se captura y se somete a la justicia al hoy reo Nicolás Maduro, que era el dictador que controlaba el régimen en Venezuela. En todo ese contexto, resulta que los países con democracia de las Américas, los países democráticos, empiezan a sumarse a la nueva geopolítica y a la nueva política exterior de Estados Unidos. Lo hace el presidente argentino Milei, lo hace el presidente paraguayo Peña, lo hace el presidente ecuatoriano Noboa. Mucho antes ya había liderado una posición parecida el presidente El Salvador Bukele, lo hace República Dominicana, lo hace Panamá, cambia el gobierno en Bolivia y lo hace también el presidente Paz. Y lo que sucede es que Estados Unidos decide asumir el liderazgo y crear un grupo regional para defender la democracia de las Américas, para defender la libertad de los pueblos de las Américas frente al crimen y terminar con el crimen y la delincuencia que ha suplantado el poder político y que ha tomado rasgo de autoridad y de gobierno en algunos países. Y para eso, esto que denomina el Escudo de las Américas, que es una iniciativa, es una organización liderada por Estados Unidos e integrada por países democráticos de las Américas, para terminar con la delincuencia organizada y para recuperar la libertad para los pueblos. Eso ha sucedido hace exactamente una semana. Y en esa semana hemos visto efectos extraordinarios en la región de lo que es la aplicación del Escudo de las Américas. En Bolivia han capturado al narcotraficante Mars, que estaba prófugo y protegido desde hace décadas, como parte del narcoestado boliviano que había montado Evo Morales, seguido por Arce Catacora, y que ahora Paz tiene la obligación de desmontar. En Ecuador han avanzado operaciones muy importantes contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en operaciones que lleva adelante la
la Fuerza Armada Democrática del Ecuador, coordinada, asociada con el Comando Sur. Han continuado los bombardeos, los naufragios, los traficantes de droga, de cocaína, tanto en el Caribe como en el Pacífico. En México había sucedido ya, pero se profundiza la operación contra los líderes del narcotráfico después de la muerte por el intento de captura que hicieron el famoso narcotraficante. O sea, las Américas han reaccionado, están defendiendo su seguridad, su población, y el escudo de las Américas es la iniciativa que permite operar esto de manera coordinada bajo el liderazgo de Estados Unidos y con el soporte hasta ahora de cerca de 17 países democráticos de Latinoamérica, donde esperamos que se sumen pronto todos. La resistencia viene de los gobiernos paradictatoriales y de las dictaduras. Todavía resiste Cuba, resiste Nicaragua, que son dictaduras, y resisten los gobiernos paradictatoriales de México, de Sheinbaum, de Colombia con Petro y de Brasil con Lula. Pero este año hay elecciones en el Brasil, no le está yendo muy bien a Lula. Uno de los hijos de Bolsonaro, el senador Bolsonaro, ya lo tiene igualado en la preferencia de voto. Veremos qué resulta de ahí. México tiene gravísimos problemas porque tiene que desmontar el narcoestado, con el riesgo que los narcotraficantes que caigan señalen a mucha de la gente del poder político como parte de su cobertura. Completa la apreciación, doctor Carlos Sánchez, respecto a Escudo de las Américas. Dentro de ello, me permito también sugerirle que nos hable sobre Quo Vadis Cuba. ¿Cómo va Cuba? ¿Cuál es la situación de Cuba en este escenario? Bueno, la situación de Cuba es el centro del crimen organizado. No va a haber éxito completo del Escudo de las Américas si la dictadura de Cuba no cae. Y que caiga la dictadura de Cuba quiere decir que termine la dictadura y empiece un proceso de liberación efectiva en busca de la democracia por parte del pueblo cubano. Esta semana que termina hemos tenido en el Inter-American Institute for Democracy un foro, Quo Vadis Cuba 2026, donde han participado periodistas, especialistas, politólogos, profesionales, gente del pueblo, dirigentes políticos, tanto dentro de la isla, dentro de Cuba, como fuera de Cuba. Y la conclusión es que Cuba en este momento está bajo ultimátum de los Estados Unidos para terminar la dictadura. Segundo, se tiene que ejecutar con rapidez y que no puede permitir que la dictadura de Cuba se transforme y ceda espacios para mantener el régimen. El régimen tiene que terminar. Y tercero, que ese régimen tiene que terminar para dar lugar a un proceso de transición que preferiblemente debería estar liderado por patriotas, por líderes que están dentro de Cuba y que están ya luchando. Lo que ha pasado en las últimas horas en Cuba es que la gente se ha volcado a las calles, están expresándose pacíficamente, con resistencia civil mediante cacerolazos. Se ha producido el incendio de una sede del Partido Comunista de Cuba y el pueblo cubano ya está en la calle. Entonces, lo que vamos a ver en el curso de los próximos días o de las próximas semanas tiene que ser indefectiblemente la caída, la terminación de la dictadura de Cuba, que no admite un proceso de transición como el que se está llevando a cabo en Venezuela, porque en Venezuela las circunstancias son diferentes. En Venezuela esto es una dictadura tutelada, está desmontando el crimen organizado a través de sus propios mafiosos. Eso no puede pasar en Cuba. En Cuba tienen que retirar los mafiosos y tiene que venir gente nueva, gente diferente, a manejar un proceso que le termine devolviendo la libertad al pueblo cubano. Dado este escenario a nivel del Escudo de las Américas, luego la situación en Cuba, ¿cómo queda el socialismo del siglo XXI en la región, doctor? Lo primero es que ha quedado claro que el socialismo del siglo XXI no es un movimiento político, sino una organización de delincuencia organizada transnacional, que sostienen el narcotráfico, tráfico de personas, migración forzada, tráfico de armas, crimen común, penetración de conspiración y desestabilización de las democracias, guerrilla, terrorismo, narcoterrorismo, nada nuevo, porque Cuba hizo lo mismo desde el 1959 hasta la terminación del siglo pasado. No hay que olvidar que Cuba es la creadora de todas las guerrillas de las Américas, incluidas por ejemplo el Perú, Sendero Luminoso, MNTA, las que todavía siguen activas en Colombia, el ELN, todos los ejércitos de liberación nacional de Latinoamérica o las FARC. Entonces, el socialismo del siglo XXI ha quedado claramente desnudado e identificado como la organización de delincuencia organizada transnacional que es.
nuestro chavismo puro y duro. Y segundo, se está extinguiendo, tiene que terminar. Y en esa terminación lo que hay que evitar es que se disfracen, que se transformen y que aparezcan con otros partidos, con otras siglas, con otros movimientos, representando la misma amenaza contra la democracia. La transición a la democracia quiere decir cambio de leyes, terminación de leyes de la dictadura, quiere decir, en segundo lugar, no impunidad, y en tercer lugar, quiere decir total inhabilitación del crimen organizado para ejercer política o tener representación popular. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Estados Unidos, muchas gracias por estos minutos. Felicidades, muy amable.